Adrián, muchas gracias. Bueno, hoy creo que vamos a terminar el capítulo 3, porque nos queda conocer a dos personajes que menciona este capítulo, ¿no? Menciona a Timoteo y a Epafrodito. Desde el versículo 19 hasta el versículo 30 menciona a estos dos siervos de Dios y bueno, vamos a conocer quiénes son, ¿no? Seguramente cuando lleguemos al cielo y estemos allá, vamos a ver a estas dos personas y vamos a decir, ah, sí, me acuerdo que habías hecho esto. Me acuerdo que estuviste, que hiciste todo aquello. Va a ser una cosa impresionante en el cual vamos a, vamos a conocer estos dos personajes. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un refresco de memoria. La clase pasada ¿de qué hablamos? Hablamos un tema bastante importante y profundizamos un poco el tema. ¿De qué hablamos? A ver, ¿quién puede compartir? ¿Quién puede dar un raconto de lo que se aprendió la clase pasada? De a uno, Ser por favor. derramado en libación. Hablaste de la libación. Amén. La libación, ¿sí? ¿Qué habíamos hablado de ello? Ser de nosotros que seamos como una verdadera libación para el Señor y nos entreguemos totalmente, completamente, que nos regocijemos en el Señor. Amén. Amén. ¿Quién era la verdadera libación? Jesús. Muy bien. ¿En qué capítulo y versículo leímos eso? Sabiendo que Él era la verdadera libación. ¿Qué hizo Él para que sea la verdadera libación? Derramó su vida por nosotros. ¿Quién? ¿Alguien Yo se tengo acá dos acuerda? citas, Isaías y Hebreos. Tengo Muy dos bien. citas. Bien, Anita, bien. A mí me encanta eso. Así me gusta, así. Bien. Eso es importante. Así que, hermanos, sí hablamos de la libación porque Pablo decía en el versículo 17 que él iba a ser derramado como una libación sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. Entonces, hemos entendido de dónde salía esa palabra libación. Y retrocedemos un poquito, fuimos al Antiguo Testamento, que están los sacrificios básicos que habla Levíticos capítulo 1 al capítulo 6, y sobre esos sacrificios básicos acompañaban con una ofrenda derramada, una ofrenda líquida, ¿no? Y dimos 3 ejemplos de elementos líquidos. ¿Cuáles eran? Hablábamos del vino y hablaste algo que tenía que decir que el vino era kosher, que debía ser puro. Sí. Después, sobre la leche, eso está en Isaías. Y yo me anoté, queda uno más. No, hablamos de 3 elementos que se usó para la libación. Uno era aceite, uno era vino y el otro era agua. El aceite que derramó Jacob cuando habló con el Señor en Betel, el vino que se derramaba en las ofrendas básicas, y el sello kosher significa que era apto o puro. No solo el vino, porque también cualquier otro producto podía ser sellado con ese sello kosher cuando realmente es de su máxima calidad, ¿no? Apto o puro. Y hablábamos de agua que David, cuando envió a un pozo donde estaba el ejército de los filisteos, él dijo, ¿quién me diera a beber de esta agua? Entonces los valientes de David, ¿qué hicieron? Entraron y sacaron agua. Entonces esa agua era una agua que arriesgaron su vida y David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Entonces eso hablamos. Entendimos de que la verdadera
libación era Jesús, el Señor Jesús, como decía Anita, según Isaías, el profeta, el Señor derramó su vida. Él fue el mejor vino kosher, apto o puro, que satisfizo, digamos, la demanda del Padre y trajo alegría, trajo gozo a nuestro corazón. Entonces, por eso, cuando hablamos de en esa lógica, vamos al Nuevo Testamento, el Señor decía, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Entonces hemos dicho, ¿qué es comer su carne y qué es beber su sangre? ¿No? Entonces el Señor Jesús habló figurativamente, en parábola, para darnos a entender que la verdadera comida es su palabra, ¿no? Según 1 Pedro 1:22, que hablamos, que nosotros nacimos en obediencia a la palabra de una semilla incorruptible, entonces tenemos que desear esa palabra como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Según Isaías 55, lo que mencionaba Alicia, la hermana Alicia, que teníamos que comprar vino y leche sin dinero y sin precio para que tengamos vida. Entonces, ¿quién era el verdadero vino? ¿Quién era la verdadera leche? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es el verbo hecho carne. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De según San Juan 1, y el versículo 14 dice, este verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Pablo estaba disfrutando a Jesús. ¿Por qué estaba disfrutando? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Amén. Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, en él había ese gozo de entregar al Señor, derramar su vida, y él estaba esperando esa hora. Y ese gozo quería compartir con los hermanos que estaban en Filipos. Entonces, la pregunta que nos hicimos al final es que si estamos listos para la libación, ¿no? Estamos llenos, estamos gozosos, porque la verdadera libación es de hacer las cosas del Señor, porque estamos con gozo, porque estamos llenos de Dios, del Señor Jesús, de su palabra. Bueno, entonces Daniel, sí. Daniel, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. A ver ¿cómo lo ves vos? Si tiene algo que ver esto. Porque estábamos ayer jueves también estudiando en el Apocalipsis y el tercer sello, ¿no? Que habla de un caballo negro, ¿no? Dice el capítulo 6, el verso 6, si lo querés mirar, de Apocalipsis. 6:6. Y habla ahí del aceite y del vino, ¿viste? Sí. Dice, y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien. ¿Te referís al aceite y al vino? ¿Tiene que ver con lo que estabas hablando vos de la libación, del aceite, del vino? Bueno, tenemos que ver, cuando profundizamos el estudio del aceite y del vino ahí, donde vamos a entender esto, porque si bien Apocalipsis es un libro que está lleno de significado, lleno de parábolas, entonces tenemos que entenderlo desde el principio, digamos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, qué quiso el Señor revelar con el vino y con el aceite. Pero yo creo que sí, tiene que ver con eso, porque dice, no dañes ni el vino ni el aceite, ¿no? Te digo, este fue un comentario, no es que indudablemente hay que profundizar y todo eso. Hay que profundizar, pero creo que vamos por buen camino en eso, ¿no? Hay que estudiarlo para hablarlo con bastante certeza, porque
hay dos cosas en el Antiguo Testamento, hay que entender esto. El Antiguo Testamento, los salmos, la ley y los profetas, ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Las escrituras, según Lucas 24:44. Entonces el Antiguo Testamento trae la Torá, que son los primeros 5 libros, que es la Torá para los judíos, que es la ley, que está allí los mandamientos, pero eso es cristocéntrico, digamos. Entonces, todo lo que sucede allí tiene una autoridad en el Nuevo Testamento, porque Hebreos 10 dice, la ley es la sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando tenemos que encontrar algo que utiliza Pablo, por ejemplo, en este caso libación, entonces tenemos que entrar al Antiguo Testamento para estudiar cómo se originó esa palabra, ¿no? Primero, esa parte. Segundo, tenemos que entender qué quiso enseñar eso y qué significa en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está la verdad, la revelación. El Antiguo Testamento es un libro cerrado, lleno de profecía, lleno de enigma, misterio. El Nuevo Testamento es un libro abierto, ¿no? Revelado el Antiguo Testamento, digamos, para nosotros en los últimos tiempos. En ese contexto, en esa lógica, tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia es cristocéntrico y no es porque se me ocurre a mí. La Biblia mismo dice que la ley es la sombra de los bienes venideros, así que nos está dando una línea. 1 Corintios 10 también nos da una línea del Antiguo Testamento, ¿no? Pablo. Entonces, tenemos esas líneas para poder analizar lo que es el Antiguo Testamento y entender la revelación del Nuevo Testamento. Y Apocalipsis tiene que ver mucho con eso, porque Salmos 78:2 dice que el Señor dice que habló en misterio desde la fundación del mundo. O sea, no solo ahora. Por ejemplo, el libro de la vida, el árbol de la vida. ¿Era un árbol literal? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O sea, hay que estudiar eso en profundidad. Y es muy lindo esos temas. Por eso es importante entender. Creo que, y ahora el aceite en el Antiguo Testamento tiene mucha repercusión, también el vino. Está utilizándose en el Nuevo Testamento también. También están los árboles, por ejemplo, el árbol que soñó Nabucodonosor. Después está el árbol que utiliza en la parábola Jesús, como el grano de la mostaza, el árbol grande. Pero también hay un árbol que se repite en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Cuando estudiamos esos árboles, vamos a encontrar qué es lo que el Señor quiere revelar. Entonces, eso es muy importante. Pero está bueno que vayamos siempre al Antiguo Testamento y empecemos a indagar el origen de esa palabra o de esa imagen o de esa visión y luego el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Para entenderlo. Esas son las líneas, pero creo que vamos bien en ese aspecto. En este momento no te podría contestar con seguridad, habría que estudiar un poco más a profundidad y tener certeza para decir sí, es verdad esto, ¿no? Pero creo que va bien por ese lado. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a leer desde Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Vamos a leer estos capítulos. Vamos a pedir al hermano, a ver quiénes están acá, al hermano Rubén, que nos comparta la lectura. Y vamos a analizar todos estos capítulos, todos estos versículos, para conocer a estos dos personajes de la palabra que menciona aquí. Por favor, hermano, adelante. 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es
de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo sea cómo van mis asuntos. Yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén, amén. Bueno, como ustedes ven aquí, Pablo se dirige a la iglesia de Filipos y le dice, bueno, en breve les voy a enviar a Timoteo, ¿no? Porque Pablo quiere enviar a Timoteo, pero por alguna razón todavía no le envía a Timoteo. Estamos hablando del versículo 19. Y 23 dice, así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Aparentemente allí los asuntos de Pablo tenía que ver también con Timoteo. Entonces aquí estaba Pablo evaluando a ver si era el momento o no era el momento de enviarle a Timoteo hacia Filipos. Pero al final en el versículo 25, Pablo dice, les envío a Epafrodito, ¿no? Y Epafrodito precisamente era de la iglesia de Filipos. Luego más adelante vamos a ver ese contexto para afirmar quién era Epafrodito. Entonces Epafrodito lo que está haciendo es volviendo a Filipos. Entonces aquí hay dos personajes que están trabajando con Pablo codo a codo, y vamos a conocerlos a cada uno de ellos, y vamos a comenzar con Timoteo, ¿no? Versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Quién era Timoteo? Eso vamos a estudiar ahora. Bueno, Timoteo aparece en la escena bíblica en Hechos capítulo 16. Vamos a ir para allá. Capítulo 16 de Hechos. Todo lo que es capítulo 16 de Hechos tiene que ver mucho con la iglesia de Filipos, porque ahí está la fundación de Filipos, ¿no? La iglesia de Filipos. Yo creo que cuando vimos familiarización con el libro, creo que hemos visto eso un poco. Hechos capítulo 16, versículo 1. En el capítulo 15, versículo 36, 37, 38, 39 al 40, hablamos ya Pablo empieza su segundo viaje, ¿no? Misionero. En ese segundo viaje misionero de Pablo entra en escena Timoteo en el capítulo 16 y dice, después de esto llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí está, ¿no? O sea, ¿de dónde era él? Era de Listra. Timoteo era un joven, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero
de padre griego. Es decir, era un matrimonio mixto, ¿no? Su papá era griego y la mujer era judía. ¿Quién sabe cómo se llamaba la mamá de Timoteo? A ver las hermanas. Eunice, ¿Quién lo dijo? ¿Anita? eh, Muy bien, Anita, muy bien. Amén. Era Eunice. ¿Y su abuela? Loida. Loida y Eunice. Ellos eran su abuela y su mamá. Entonces, Timoteo sale acá en la escena y es un discípulo fiel. Pablo, cuando se encuentra allí en el versículo 2, fíjense cómo es el testimonio, ¿no? de Timoteo. El testimonio de Timoteo es muy bueno y dice, y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que ya Timoteo era conocido, era un joven fiel, un joven de buen testimonio, un discípulo. Entonces, Pablo cuando llega allá, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Lo invitó a ir a la misión y este joven decidió. Y como era de padre griego y de madre judía, según las tradiciones judías, lo circuncidó, ¿no? De acuerdo a la ley de Moisés. Eso pasó. Entonces, allí comienza, digamos, la escena de Timoteo. Empezamos a ver a esta persona, a este joven, y qué importante fue después en la obra de Dios. Así que vamos a conocer en grandes rasgos, no minuciosamente porque es muy largo, pero vamos a empezar a ver algunos puntos importantes de este joven. Entonces ya sabemos que él era de Listra, era de un matrimonio mixto, era un buen discípulo, tenía un buen testimonio, y vamos a corroborar la pregunta que hicimos, quién era su mamá y quién era su abuela. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vamos a pedir a la hermana Alicia que nos comparta esa lectura, por favor. Dice, trayemos a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. ¿No? La fe, subrayen esa palabra importante, ¿no? O sea, la cualidad, o sea, la altura, la talla de la fe. Dice, la fe no fingida. O sea, estas mujeres, Eunice y Loida, eran mujeres de verdadera fe. No fingían la fe, sino que eran mujeres que de total entrega al Señor, ¿no? La clase pasada hablamos de libación, y libación tiene que ver con eso, con una verdadera entrega, con gozo. Y esa fe había aprendido Timoteo de su abuela y de su madre. Miren estas dos mujeres que tremendamente, aquí voy a destacar algo. A veces hay padres que dicen, bueno, no, está durmiendo, mi hijo es adolescente, está durmiendo, no le llevo a la iglesia. No molesta en la iglesia el niño, no lo vamos a llevar. Lo vamos a dejar mirando dibujitos, mirando tele, o le compramos algo lindo y vamos nosotros. Y bueno, lo dejamos al niño. O no nos interesamos en la vida espiritual de nuestro niño. ¿Ustedes creen que estamos haciendo bien haciendo eso? ¿Qué creen?
Hermanos, nunca tenemos que renegar de nuestros hijos, más cuando se trata de la vida espiritual de ellos. Personalmente, yo soy un fruto de eso. Yo cuando nací, mi padre ya era cristiano. Y yo nací en Bolivia, en Potosí. Vivir para mí esto es un lujo, pero nosotros vivíamos, no teníamos agua potable, bebíamos del río, no teníamos corriente eléctrica, cocinábamos a fuego, hacíamos nuestras tareas con mechero o con un palito que ardía, que se llamaba tacala, que era muy combustible. Íbamos caminando a pie 1 hora para llegar a la iglesia, los miércoles de oración, y los domingos por la mañana arrancábamos temprano porque era las 9 la cena del Señor y teníamos que salir a las 7 de la mañana, 7:30, para ir caminando tranquilo y llegar. Y estábamos en la cena del Señor, después daban la enseñanza bíblica, a nosotros nos daban escuelita bíblica bajo la sombra de un árbol, los hermanos, y después almorzaban, y después de almorzar hacían una pequeña oración y recién íbamos a nuestra casa. Esa era nuestra vida. Así aprendimos la fe. Yo aprendí así la fe. Yo no lo aprendí en la comodidad de mi casa. Entonces, no importa el estado, no necesitamos tampoco estar en ese estado. A mí me tocó vivir, está bien, es mi experiencia, pero a cada uno de nosotros que estamos acá nos tocó aprender la fe. Y ahora que hemos aprendido la fe, ahora a nuestros hijos nos toca enseñarles la fe, para que tengan la talla que se necesita para que al día de mañana sean siervos fieles del Señor, que no abandonen, que no claudiquen en la fe. ¿Se entiende, no? Esa enseñanza tenemos que aprender de esta historia, porque nosotros ahora estamos conociendo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pero Timoteo fue un fruto. No se menciona a su padre, dice su padre griego. Quizás su padre no era un hombre de fe. Y acá menciona a su madre, su abuela, que eran judíos y enseñaron la fe en Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer aplicativamente hoy, ¿aquí todos tienen hijos? ¿Quiénes tienen hijos chicos? A ver. Yo tengo 3 hijos. Ya tiene uno 20, que se llama Daniel, como yo. Muy bien, Anita. Y Daniel ya colabora con 20 años en el ministerio, en la predicación de la palabra, en las aperturas, y lo hace por decisión propia. Tengo mi niño que se llama Eliezer, que es el del medio, tiene 16 años, él ya es bautizado y está buscando un ministerio entre la iglesia. Después tengo una nena que tiene 14 años, se llama Jazmín, y ella este año empezó a colaborar en la escuela bíblica con alguna maestra de la iglesia, ¿no? Bautizada, en comunión. Lo decidieron ellos. Pero ¿a quién tocó hacer el trabajo delicado, el trabajo de llevar a la fe a los niños, a los padres? No esperen que la iglesia lo haga. Hay padres en la iglesia que mandan a sus hijos a la escuela bíblica, pero ellos no van a la cena, no van a la oración, no van a la predicación del evangelio, no comparten la palabra en su casa, no tienen diálogo espiritual con sus hijos, no se percatan del estado espiritual de ellos. Un padre tiene que estar un paso adelante de sus hijos siempre, ¿no? Y nosotros como padres siempre aprendemos con el primero. Yo aprendo con Daniel, porque Daniel es el resultado de mi esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Ahora que estamos viendo el testimonio de Timoteo, ¿no? Era un hombre, una persona, un niño nacido en su niñez, porque dice que desde la niñez has aprendido, ¿no? La fe no fingida. ¿Y qué es una fe fingida? La fe no fingida es una fe real en Dios. Pero ¿y qué es la fe fingida?
¿no? La fe religiosa, pues. La fe dominguera, ¿no? La fe sabadista, ¿no? La fe dominical, eso. Porque vamos solamente el domingo a la iglesia y listo. O dominicalmente nada más. Y el resto del tiempo de nuestra vida no aplicamos la palabra en nuestras vidas. Y mucho menos en nuestra familia. Entonces, si queremos ver en nuestra familia fe no fingida, como el de Timoteo, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nosotros tenemos que ser el trabajo puntilloso. ¿Está bien? Lo que tú hagas, eso va a aprender tu hijo. Lo que tú hagas, eso. Así que qué ejemplo de estas dos mujeres, ¿no? Quedaron estas dos mujeres como ejemplo para la eternidad. Dios honró a estas dos mujeres con sus nombres escritos en el Santo Libro. ¿Qué les parece? ¿Poca cosa? En la Biblia figura en un versículo, pero no es poca cosa, hermano, ¿no? Así que los que tienen hijos, niños pequeños, los que tienen adolescentes, este es el momento. Este es el momento que ustedes sean el ejemplo, ¿no? Yo sé que hay debilidades, hay flaquezas, hay inclusive discusiones en el matrimonio por ciertas cosas, y puede haber un montón de cosas, pero por sobre todo eso tiene que primar la fe y el amor y el ejemplo de los padres. Yo doy gracias al Señor que me tocó unos padres que no claudicaron en la fe hasta hoy. Mis padres están en Mendoza, ya son mayores, pero la gran herencia que me dejaron no es una linda casa ni nada. Todo eso el Señor lo fue bendiciendo, pero lo que heredé de mi padre, su fe, lo aprendí de él, de mi madre, ¿no? Así que qué bueno fuera que los que estamos acá en esta sala podamos dejar esa herencia a nuestros hijos y que el día de mañana nuestras generaciones, si el Señor no viene antes, puedan seguir, digamos, llevando esta fe verdadera, ¿no? Una fe verdadera, pura fe, ¿se entiende? Así que gran ejemplo, Eunice y Loida, que estamos en este estudio en la vida de Timoteo, ¿no? Entonces, el resultado de este trabajo termina en Hechos capítulo 16, versículo 2, que leímos, que dice que daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Ese era el resultado. Algo más quiero decir acá. ¿Cómo sabemos? Esta pregunta es muy importante, que no está en el estudio, porque ahora es como que me estoy ganando algo y me gustaría compartir. ¿Cómo sabemos, o cómo puedo saber yo si el trabajo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién puede contestar? Por la actitud de nuestros hijos, por las decisiones que ellos toman. Gracias, Anita. Por nuestros hechos. A ver, ¿quién dijo algo? Miguel, por nuestros hechos. Por nuestros hechos. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que puede decir algo sobre el aspecto? ¿Cómo saber que el trabajo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Cómo saber? Por los resultados. Amén. Amén. Esa es la palabra. Muy bien, Anita. Muy bien, Miguel. Nuestros hechos, la actitud de nuestros hijos
son los resultados de nuestro trabajo. Si usted quiere evaluar su trabajo en sus hijos, usted tiene que ver los resultados que están dando. Si usted no se ocupa de sus hijos y para conformarles, usted le compra un PlayStation, no sé qué número, 6, 5, 7, y le compra Nintendo, videojuegos, y le da de todo eso, ¿no? Usted va a crear un inútil. Entonces usted tiene que darse cuenta de que cuál va a ser el resultado de ese trabajo. Entonces a veces cuando el niño, el hijo es grande y después no ha traído un buen resultado, y ahí empezamos a lamentar. Pero en la mayoría de los casos, los fracasos de nuestros hijos son las fallas nuestras. Es duro esto, pero es así. Hay que decir las cosas con nombre y apellido, ¿no? Es verdad eso, ¿no? Los fracasos de nuestros hijos, la falta de fe de nuestros hijos, muchas veces, no en todos los casos, son las fallas nuestras. Entonces, siempre tenemos que evaluar a nuestros hijos el resultado de nuestro trabajo en ellos. En oración, sentarse, decir, a ver cómo van los chicos, ¿no? Ser responsable y saber qué brindarles. Porque a veces, en nombre de provisión, solamente proveemos lo material. Capaz que materialmente no les falta nada. Capaz que tienen una buena casa, un dormitorio cada uno, quizás hasta un baño individual. Hay un coche que les espera en la puerta para que no tengan frío y les lleva a la clase. Hay un sueldo importante que entra a la casa, en algunos casos 2, porque trabajan los 2, ¿no? Y se pueden ir de vacaciones y pueden hacer esto y aquello económicamente, pero no es todo eso, hermanos. Y eso no es lo fundamental. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 3:36. ¿Qué dijo el Señor? Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Amén, Anita. El reino de Dios y su justicia. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, para los que tienen hijos chicos, yo creo que los que tienen hijos mayores ya tomaron sus decisiones. Y si en algún caso, si no están bien, ya es un poco tarde. Ahora tenemos que orar para que el Señor obre en su vida. Pero el reino de Dios y su justicia, tenemos que preguntarnos, ¿está el reino de Dios y su justicia en mi casa? Hay otro salmo que también dice esto: si Jehová no edificare la casa, ¿qué cosa? En vano trabajan los hombres. En vano trabajan los que lo edifican. Puedes tener la mejor empresa, los mejores sueldos, puedes tener la mejor casa, la mejor mesa, puedes comer en un plato de diamante, puedes irte a todas las vacaciones que vos quieras. ¿Está mal? No está mal. Pero si no priorizas lo espiritual, eso está mal. Ahí es donde tienen que enfocarse. Entonces, Timoteo era el resultado de una fe no fingida. Timoteo era el resultado de una fe real, ¿no? Una fe que ama la obra de Dios, que ama las cosas de Dios, que empuja las cosas del Señor. Entonces, el ministerio de un padre no solo es ministerio individual, sino es ministerio colectivo. Él y su casa. A eso tenemos que apuntar. Ese es el estándar, digamos. Cualquiera que se sale de ese estándar ya no va a andar bien. Eso es muy importante, ¿no? Por eso aquí nosotros vemos el resultado de estas dos mujeres. No dice nada del padre, por lo tanto tampoco nosotros podemos decir nada, ¿no? Pero por algo dicen, no dice nada. Pero aquí resaltan estas mujeres que aman a Dios y que el resultado es Timoteo. Seguimos un poquito más.
¿Y qué pasó con Timoteo? Timoteo fue compañero de Pablo, partícipe de la fundación de la iglesia en Filipos. Cuando nosotros vamos leyendo en el versículo 3, por ejemplo, dice, quiso Pablo a este que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo quiso llevarlo y lo llevó y viajaron. Capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y así, Timoteo, Pablo y Silas, y algunos dicen Lucas también, el escritor de Hechos, pero aquí no tenemos ese registro, pero ellos fueron compañeros de esta fundación, es decir, Timoteo abrió sus ojos de la fe a la obra del Señor. ¿Sí? Ahí está el punto. Entonces, este es el trabajo que tiene que hacer un padre, una fe no fingida. No estoy diciendo que no estudien, que no tengan ninguna profesión, no estoy diciendo eso, guarda, ojo con eso. Porque muchos también dicen eso, no, solo si el Señor les llama a una misión y ellos van a escuchar el llamado, lo van a hacer por decisión propia. Pero a nosotros nos toca trabajar en la fundación de la fe de nuestros hijos. Nos toca, hermanos, nos toca. Y lo tenemos que hacer con calidad, ¿no? Con excelencia. Entonces, de ahí ellos el día de mañana van a tomar una decisión. Y sabemos que ese fruto va a ser de bendición. Entonces, Pablo lleva a Timoteo y él es un compañero de milicia, ¿no? Partícipe de la fundación de la iglesia en Filipos. ¿Alguno me puede leer Filipenses 1:1, por favor? El que lo tenga, ¿eh? Pablo y Timoteo, Pablo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, ¿siervos de qué? De Jesucristo. ¿Cómo lo ven? Grande, ¿verdad? Pablo y Timoteo. La pregunta que voy a hacer, ¿cómo se sentirá, cómo se habrá sentido su mamá y su abuela con este resultado? ¿Cómo creen que hubiera estado aquellas dos mujeres? Orgullosas. Amén. Amén. Mi padre me decía esto. Me decía, ustedes, teníamos alguna vez una reunión familiar, y mi papá me decía, ustedes están aprendiendo la palabra del Señor. Espero que yo pueda cosechar algún resultado bueno. Pero si hay algún resultado no bueno en ustedes, seguramente me voy a preguntar en qué fallé. Así nos decía. O sea, no nos echaba la culpa a nosotros, sino él decía en qué fallé, porque él quiere un buen resultado. Él está trabajando para un buen resultado, pero aún así, él decía, si algún día ustedes no dan un buen resultado, tratando de decir, si se apartan de la fe o buscan otra cosa y no la fe verdadera, entonces yo me voy a preguntar, ¿en qué fallé? Ahí está el tema. Y creo que esa es la pregunta que todos tenemos que hacer.
porque nosotros buscamos un resultado. Todos buscan un resultado, ¿verdad? Siempre a un hijo dicen, estudia, hijo, estudia, estudia. Y está bien eso, porque hoy sin estudio no hacemos nada, ¿no? Hoy para tener un empleo necesitas, antes era el secundario, ahora más que eso necesitas para un empleo. ¿Y cuánto más en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos en la formación de nuestra vida espiritual? Entonces tenemos que perseguir, hermanos, el resultado espiritual. Así como perseguimos el resultado material para nuestros hijos, ¿no? Que le ponemos a la escuela desde jardín, después el básico, después el secundario. Si alguno puede, le manda a la clase de inglés particular. ¿No lo hacen? Sí, ¿verdad? Y así, ¿por qué? Porque después si estudia en la universidad le va a hacer falta el inglés, porque el inglés, y ya nosotros tenemos un plan. Entonces, metemos en ese plan de carrera a nuestros hijos y todos los días lo llevamos, lo traemos. Si tiene que hacer una tarea, proveemos. Si tenemos que darle una clase extra, apoyo, lo hacemos. De tal forma que después de un arduo trabajo de unos 22/25 años, perdón, /20 años de carrera, pueden estar listos para enfrentar en la sociedad como individuos libres, tener un trabajo. Eso es lo que hacemos. Todos hacemos eso con nuestros hijos. Pero en esa trayectoria tenemos que velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Eso es lo más importante. Entonces, preguntarse cuántas horas invertimos en esto y cuántas horas vamos a invertir en lo otro también. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ese es un llamado, ¿no? Y una mujer de fe, un hombre de fe, completa su gozo allí. Yo la verdad que no pensé cosechar muy pronto esos resultados, porque mi primer niño se bautizó a los 11 años. Lo bauticé yo, me tuve la oportunidad. El segundo también a los 11, Eliezer. Y mi niña también a los 11, los tres. Y es un gozo para mí, la verdad, es una alegría, les quiero compartir con ustedes, no para echarme flores, ni mucho menos, sino en la humildad del Señor, que hay que trabajar en la vida de nuestros hijos. Quiero destacar esto en esta clase, ¿no? Cuando conocemos a Timoteo nos asombramos, nos gozamos en ese ejemplo de este joven, pero ese ejemplo nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos cuál es el trabajo que hicieron la abuela y la madre, y a nosotros nos toca preguntarnos cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestros hijos, y si las abuelas tienen sus nietos, en sus nietos. Interesante, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, esto. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a terminar conociendo Timoteo, así para la clase que viene nos vamos a dejar a Epafrodito. Pablo elogia a Timoteo como su hijo verdadero en la fe. Alguno busque 1 Timoteo 1:2. Puede buscar Adrián, por favor, 1 Timoteo 1:2. 1 Corintios 4:17. Lo vamos a pedir al hermano Rolando. Y cuando lo tengan, por favor, compartan la lectura. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén.
Hermano Rolando. Y Primera Timoteo 4. Primera de Corintios. Ah, Corintios. Corintios. Primera Corintios 4. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Amén. ¿Cómo era Timoteo? Pablo elogia, le dice, mi hijo en la fe. Timoteo, aunque no era apóstol, tenía la talla de Pablo. Porque fíjense lo que dice este versículo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Cualidades de Timoteo. El cual recordará mi proceder en Cristo. Entonces Pablo era fiel, era leal. Pablo confiaba tan firmemente en Timoteo porque procedía conforme al carácter de Pablo. Esto es muy importante, ¿no? Eso era el fiel discípulo. Por eso el carácter de Timoteo era de la talla de Pablo en su proceder. Vamos a ir a 1 Corintios 16:10, también ahí el mismo. 16:10. Miren lo que dice 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, que dice, así como yo. ¿Qué tal? Ese era Timoteo, ¿no? Tenía la talla de Pablo. Y Pablo con confianza podía enviar a Corinto. Y hacía muchas otras misiones que él hizo. Por eso decía que hablar de Timoteo es largo, es bastante grande su trabajo. Y estamos destacando algunos en este estudio, ¿no? Algunos importantes. Entonces, Timoteo era un hombre, un joven de la talla del carácter de Pablo y de plena confianza. De plena confianza. Vamos a volver a Filipenses 2:22. Miren lo que dice este versículo que ya leímos. Nuestro hermano Rubén nos compartió en la primera lectura. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? ¿De quién eran esos méritos? De Timoteo, ¿verdad? ¿No? Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ¿no? Como hijo a padre. Esa era la herencia de la fe. Por eso Pablo decía, mi hijo amado en el Señor. Porque Timoteo había aprendido todo eso de Pablo y tenía la talla de Pablo, el carácter de Pablo, y había servido en la obra del Señor como hijo a padre, en la milicia, ¿no? En la obra del Señor. Ese era Timoteo, ¿no? Timoteo y otra de la particularidad que tenía Timoteo, para ir cerrando esta parte, está en el 2:20. ¿Cuál era el sentimiento de Timoteo hacia la iglesia de Filipos? Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, no había otro con el mismo ánimo, eso está diciendo. Y que tan sinceramente se interese por quiénes, por vosotros. Pregunta, ¿hay algún joven
en la iglesia que tenga esa sinceridad para la obra del Señor, que esté dispuesto a hacer. Acá hay hermanos mayores, inclusive están los ancianos de la iglesia. Es muy bueno y es excelente que puedan impulsar a los jóvenes al servicio, a la obra de Dios, pero de verdad, ¿no? A amar las cosas del Señor. A veces hay reuniones de iglesias, reuniones de jóvenes en las iglesias, pero a veces parece un club. Mucho juego, mucha socialización, y no hay doctrina, no hay palabra de Dios, no hay educación. Contención, sí, pero la obra del Señor no se alimenta de contención. Yo no digo que no haya contención, está perfecto la contención, pero tiene que haber doctrina, hermano. Tiene que haber enseñanza. Tiene que haber aplicación. Y como hablamos de resultado, los líderes encargados de los jóvenes, los ancianos, tienen que medir ese resultado. ¿Por qué no hay jóvenes en nuestra iglesia que no hacen, que estén haciendo apertura o que no están en el ministerio? ¿Qué pasa con los changos? ¿Qué pasa? Y tienen que sentarse y ponerse a meditar, decir, bueno, a ver, no estamos teniendo un buen resultado. ¿Qué está faltando acá? Y bueno, habrá que orar, habrá que trabajar para obtener resultados. ¿Se entiende? Eso es muy importante, hermanos. De este ejemplo tenemos que aprender. Timoteo era un joven que se preocupaba de la obra del Señor y de los hermanos de la iglesia. Le importaba el estado espiritual de esa iglesia. Y a veces en la juventud no hay eso. En la juventud a veces está mucho fútbol, mucha música, ¿no? Pero nada de doctrina. Nada del amor en la obra del Señor. ¿Sí? Ustedes fíjense, en este estudio, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Pero imagínense Daniel Sardinas dando una clase de rock cristiano. Acá va a haber 20 jóvenes. Y me van a llamar por teléfono. ¿Cómo lo ven? Hermanos, hay que trabajar. Hay que trabajar en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros hijos. Y otra cosa que voy a destacar, la iglesia no es el primer educando de nuestros hijos. Recuerden eso, ¿no? El primer educando de nuestros hijos somos nosotros, los padres. Entonces, no nos conformemos llevando solo a nuestros hijos a la iglesia, escuelita bíblica, a la clase dominical y ya está. Con eso ya cumplí. No, no, no. Es un complemento. Pero usted, hermano, en su casa tiene que dar educación espiritual a su hijo. Tiene que preocuparse por su formación. Tiene que preocuparse. Y la forma más eficiente de preocuparse es dando el ejemplo. No estoy diciendo que seamos padres perfectos. Yo personalmente no soy perfecto. A veces me enojo, a veces reniego, quizás a veces hasta soy injusto, inclusive con las llamadas de atención o con los castigos, ¿no? Porque eso somos los padres. Pero también tenemos que aprender a saber pedir perdón, a saber humillarnos, pero también a saber ser firmes en nuestra fe. Ellos tienen que aprender de eso. Ese es el camino, hermanos míos. ¿Sí? Así que Timoteo ha sido un ejemplo de la iglesia para la obra del Señor, pero ha sido el resultado de un trabajo impecable de su abuela y de su mamá. Y ha sido útil, instruido por Pablo para la obra del Señor. En la próxima clase vamos a ver a Epafrodito. También es interesante este hombre del Señor.
Así que, bueno, hermanos míos, acá vamos a concluir. Si hay algún hermano que quiere compartir algo, preguntar algo, estamos disponibles. Y si no, bueno, vamos a dar el lugar a Adrián para que pueda cerrar este momento del estudio. Muchas gracias.